La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Profecía. Yo voy a compartir algo que me fue dado, para llevarlo a la iglesia, y voy a hacer un estudio sobre esto. Yo compartí unos videos en relación a la visión. La profecía, la visión que tuvo el hermano David Wilkerson. Esto es una continuación en relación a algo de lo que se profetizó, que ya casi todo está cumplido. Era de que iba a haber situaciones en relación a cambios en el weather, climáticos. Iba a haber una caída muy grande en relación a los bancos, mucha gente que iba a perder su dinero. Profetizó que iba a llegar el comunismo a América y que se iba a abrir la puerta para la predicación del evangelio en el este, en Asia. Eso ya ha pasado, ya está pasando. Ahorita el comunismo está creciendo una vez más. El comunismo, en cierta forma, hermanos, es la marca de la bestia. Yo ya hice estudio en relación a la marca de la bestia. Déjenme compartirles lo que me fue dado a mí. Se los voy a decir como es. Eso está relacionado con mi vida personal, pero también en relación para la predicación de la iglesia. Me fue dado así. Estando yo en mi casa, esto fue lo que me mostró el Señor en un sueño. Yo estoy aquí en mi casa. Mi esposa, de la cual yo todavía estoy separado de ella eventualmente viene y se reconcilia conmigo, viene y me busca. Yo la conduzco eventualmente con la palabra de Dios para que conozca al Señor, para que ella tenga paz. De la forma que me fue mostrado, en la medida de que yo le estoy enseñando a ella la salvación y para que tenga la paz de Cristo, somos llevados vamos a decirlo, voy a poner así como lo dice Pablo, al tercer cielo. Entonces, cuando yo llego ahí, básicamente hay cientos de personas ahí que se nos están dando instrucciones de lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí en lo personal me fue dado la instrucción para llevar el mensaje de esperanza. Yo tengo un promedio como de, no sé, unos 8 o 10 años que me fue dado esto. Yo he estado compartiendo en relación a esto, pero ahora quise hacer un estudio específicamente en relación a esto. El mensaje de esperanza. Entonces, en la medida... Y hay muchas personas que cada quien se le dio su trabajo que tenía que hacer. Yo no recuerdo lo que les fue dicho a cada persona. Yo solamente recuerdo lo que se me dijo a mí. Lo que a mí me fue dicho para yo compartir con la iglesia. Entonces, después yo he compartido esto ya, pero ahorita voy a hacer el estudio básicamente relacionado al mensaje de esperanza. Y lo voy a hacer bíblicamente, que no es otra cosa, hermanos, en relación a la ignorancia que hay en relación a la palabra de Dios. Eso se los voy a decir así. Hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. O sea, los 3 están trabajando por lo mismo. Entonces, por decírselos así, ya la mayoría de las personas
por lo menos en el West, ha escuchado el mensaje de salvación. Juan 3:16. Esto ya es conocido, se puede decir acá en América, pues ya es conocido el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, pero lo que la iglesia desconoce es de que hay un proceso para llegar a la tierra prometida. Por decírselos así, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener descendencia. Fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí está el Evangelio. Que todas las personas que creen el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, le es contado por justicia. Yo tengo un estudio que se llama Los hijos de Abraham. Okay. Dios lo manifiesta en la carne, pero Pablo, el apóstol Pablo, aclara que es sobre todo lo espiritual. Lo espiritual. Por ejemplo, Jesús, cuando vienen los fariseos y vienen y le están cuestionando, le piden señal y les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo, les dice. Porque dice, ustedes son descendientes en la carne, en la sangre, descendientes de Abraham, sí lo son. Pero espiritualmente no son descendientes de Abraham. Porque si fueran espiritualmente como Abraham, creyeran en mí, porque de mí habló Abraham, y ustedes no creen que yo soy. Entonces, así como el padre Abraham creyó y le fue contado por justicia, así todos nosotros que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nos es contado por justicia. ¿Okay? Esa es la justicia de Dios. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús por la fe. Pero el trabajo del cristiano, hermanos, no radica en quedarse ahí. No radica. Entonces, por decírselo simbólicamente, como está en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, ok, nosotros somos el pueblo de Abraham, simbólicamente, o sea, la iglesia. Satanás nos tiene sometidos en Egipto, simbólicamente, y Egipto es el pecado. Nosotros somos pecadores en relación al pecado, a los que tú tengas. Entonces, Satanás nos tiene sometidos y no podemos salir de ahí. No podemos, solos no podemos. Entonces Dios obra en favor del pueblo de Israel y les da 10 plagas. 10 plagas. Al pueblo de Egipto. Ellos sufrieron las plagas. El pueblo de Israel, y culminando con la 10ª plaga, que fue el comienzo de lo que era el símbolo de la muerte de Cristo, o sea, la cena pascual. La cena pascual, y estudienlo, está en Éxodo 12, ahí comienza la cena pascual. Ahí dice cómo se tiene que preparar el cordero, se le tiene que quitar la piel y tiene que ser asado, no cocido, que simbólicamente es quitar toda la grosura con el fuego, por eso debe de ser de asado. La gordura simbólicamente es el orgullo. Y Cristo fue el que padeció eso, el orgullo de toda la humanidad. Entonces se debe de comer con panes sin levadura. El pan es Cristo, pero el pan también somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Pero debemos de comerlo no hipócritamente. Cristo les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, o cuídense de la doctrina de los fariseos, o cuídense de la doctrina altanera de los fariseos.
Tiene que ser sin levadura. Entonces, después de la 10ª plaga, el faraón, que es simbólicamente Satanás, deja salir al pueblo de Israel para que le adore el pueblo de Israel a Dios, al yo soy, o al Padre, al Padre. Yo también me voy a enfocar aquí en Dios es amor, que es la tierra prometida. ¿Okay? La tierra prometida es nuestro Padre Dios. ¿Okay? Ahora, como no conocemos a Dios, cómo es su carácter, la forma más fácil de conocer el carácter de nuestro Padre Dios es viendo el carácter de Cristo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Bueno, estudia el carácter de Cristo. Así es Dios. Así es nuestro Padre Dios. Estudiando el carácter. Porque Cristo, por ejemplo, Moisés es figura de Cristo. Jeremías es figura de Cristo. Figura, no imagen. ¿Por qué? Porque Jeremías pecó, Moisés pecó. Cristo no es figura del Padre, no, es imagen. La imagen misma de nuestro Padre Dios. O sea, en lo espiritual, ahí donde no podemos ver, lo podemos ver carnalmente. Ahora, nosotros no lo podemos ver carnalmente, pero podemos leer y estudiar el carácter de Cristo. Dios es amor. Vienen unas personas, traen a una mujer que fue encontrada en adulterio, y la persona que fuera encontrada en adulterio debería de morir. Entonces, cuando la traen a las personas, se la traen a Cristo para tentarle y le dice, ok, maestro, ¿qué debemos de hacer? Esta mujer la encontramos en pleno adulterio. Y Cristo hace lo que le fue dado a Moisés. Cristo arrojó la primera piedra, pero arrojar la primera piedra era escribir los mandamientos, que eran escritas en 2 piedras o en 2 tablas de piedra. Cristo se agacha y escribe lo que estaba escrito en una tabla. Él lo escribió con su dedo en el suelo. Se levanta y dice, los que estén libres de pecado, arrojen la primera piedra. Cristo ya lo había hecho. Se vuelve a agachar y escribe lo que está en la segunda piedra. Cuando se levanta, le pregunta a la mujer, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Así es nuestro Padre Dios, hermanos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo que siguiera pecando. Vete y no peques más, no sigas adulterando. Y la mujer se fue. La mujer conoció a Dios, conoció el amor de Dios. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. O sea, cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia totalmente. Tu vida cambia totalmente. Entonces, pero tú tienes que conocer el carácter de Cristo. Porque no todos creyeron en el Mesías. O sea, los fariseos vieron al Mesías, pero no creyeron en él como el Mesías. Lo miraron como un hombre pecador, porque no guardaba el sábado. Pero porque ellos no entendían. Estaba escrito que el sábado era una señal para la venida del Mesías. Jesús sanó en sábados, en días de reposo. O sea, la gente trabajaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el Señor dijo, descansen el sábado. No se la pasen trabajando. Descansen y den descanso a sus trabajadores. Y las personas por la avaricia no le daban descanso a sus trabajadores. Pero que también es simbólico. También es simbólico. Para descansar de nuestros trabajos en Cristo Jesús. Cristo es nuestro reposo. Nuestro Padre Dios es nuestro reposo. O sea,
la tierra prometida. Un ejemplo de una persona que reposó. Estaba una mujer encorvada. Jesús la mira. Le pregunta a los fariseos, a los orgullosos de su generación, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y Jesús sanó a una mujer que por 18 años Satanás la tenía encorvada. Y cuando la sana, los fariseos se enojaron. Los fariseos se enojaron, hermanos. Entonces, el Señor quiere misericordia. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Aquí nos vamos a enfocar de cómo podemos entrar en la tierra prometida. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Salimos de Egipto. El conocer a Cristo es el bautismo, o sea, pasar el Mar Rojo. Pero todavía necesitamos pasar el desierto. Nosotros pasamos el desierto, o sea, es la vida que llevamos en este mundo antes de que venga el Padre, nuestro Padre Dios, juntamente con Cristo Jesús, a nuestros corazones. Esa es la tierra prometida. Entonces, hay un proceso para llegar a ser buena tierra, así como está en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero como no conoce mucho, no tiene mucho conocimiento, es poco el conocimiento. Esa persona que escuchó la palabra de Dios y no le entiende, viene Satanás y arrebata lo que escuchó. O sea, la persona sigue en el mundo. Hay otra persona, otro tipo de tierra, otra persona que escucha la palabra de Dios y no sigue entendiendo la palabra de Dios, porque escucha la palabra de Dios y la recibe bien, pero no entiende que tiene que pasar por tribulaciones, así como lo dice en 1 de Pedro 4, que es necesario que a través de varias tribulaciones lleguemos a la tierra prometida. O sea, que venga Dios a nuestros corazones. Entonces las personas que no lo entienden, porque necesitan más conocimiento, pecan, se regresan al mundo. Está otro tipo de tierra, o sea, otro tipo de persona que tiene un corazón, en todo caso es el corazón, que escucha la palabra de Dios, ya tiene algo de conocimiento, pero, por andar preocupado por las cosas de este mundo y el engaño de las riquezas, no puede dar fruto. O sea, de alguna forma, no está creyendo en Dios todavía. Y por lo tanto, Dios no puede venir y morar en su corazón. ¿Por qué? Porque no cree. O sea, no quiere dejar las cosas del mundo. ¿Por qué? Sobre todo porque despega la mirada de Dios. Despega la mirada de Dios. Y hay otro tipo de persona, otro tipo de tierra, u otros corazones que dan fruto. O sea, ponen la mirada en Cristo Jesús y mueren a las cosas de este mundo con la ayuda de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Padre, que es el amor, viene al corazón de estas personas. Pablo y Pedro siempre estuvieron escribiendo acerca de esto, y también Santiago. Y sobre todo Juan. Entonces, aquí vamos a hacer ese estudio, que es lo que yo les quiero compartir, que es mi trabajo de compartir con ustedes. Porque no se trata solamente de decir, yo creo que Jesús murió por mí y seguir amando el mundo. No, hermanos, una persona que sigue amando el mundo nunca va a tener paz. No hay paz para el impío.
impíos. Es impío. ¿Por qué? Y fíjense, cómo lo dice Moisés en el libro de Levítico, está en Deuteronomio, está en el libro del Éxodo. El pueblo, una vez que fue rescatado con mano poderosa de Dios, y llega al monte Sinaí, y Moisés sube al monte Sinaí, el pueblo le empieza a dar gracias a dioses paganos, y no a Yahweh, no al yo soy. Entonces le dice el Señor a Moisés, ve, porque tu pueblo ya se ha corrompido. Entonces Moisés baja, trae los 10 mandamientos y enojado quebra las tablas. Entonces le dice a su hermano, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste un becerro de oro? Dice, Señor, no se enoje usted conmigo, usted conoce cómo es este pueblo de cabezón. Usted sabe cómo es este pueblo. Entonces Moisés dice, los que estén conmigo, vengan los que están conmigo. Y ahí están los levitas, el pueblo, la tribu de Leví. Estos son los que siguen a Cristo, esos son los discípulos de Cristo eventualmente. Los levitas fueron los únicos que no se doblegaron a este mundo. Y este mundo incluye la familia. La familia. O sea, nosotros debemos de servir con nuestro corazón a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús, porque Él nos compró, inclusive más allá de los deseos de nuestra familia. Viene Cristo y le dice a una persona, sígueme. Le dice, Señor, déjame cuidar de mi padre y enterrarlo. Ya lo que se muera, entonces te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. El que ame más a su familia, más que a mí, no es digno de mí. Eso es idolatría, hermanos. Todos, de alguna forma, tendemos a ser idólatras, pero una vez que el Señor nos abre el entendimiento, podemos ver que es Él el que nos llama. Ya cuando Él nos llama, es Él quien nos da nos muestra el camino para no seguir las cosas del mundo. Y es Él, es a través del Espíritu, o sea, los ángeles, es a través de Cristo, pero para poder llegar al Padre. Eso aquí yo les estoy hablando, hermanos, fíjense bien. Yo aquí les estoy hablando del Padre. No es lo mismo ser justificado que entrar en la tierra prometida. No es lo mismo. El pueblo fue rescatado. ¿Y quién lo guiaba? Los ángeles. El Espíritu. ¿Y quién más? Cristo. ¿Cómo sobrevivieron en el desierto? ¿Qué comían? Maná, que es Cristo. ¿Qué bebían? A Cristo. Pero todavía no estaban donde estaba el Padre. El pueblo, Dios se enojó y le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer una nación de ti. Y Moisés oró, pidió por el pueblo, dice, Señor, ¿vas a dejar que las naciones de aquí alrededor se burlen de ellos para decirles, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto? Y el Señor escuchó a Moisés, o sea, así como el Padre escucha a Cristo. Dice, ok, está bien, ve tú con ellos, pero el que peque contra mí, o sea, hay un juicio. El que peque contra mí, morirá. Viene Cristo con ellos en el desierto. Las personas cuando empezaron a murmurar en contra de Dios, ay, ¿a poco Dios nos podrá dar comida aquí en el desierto? Y empezaron a renegar.
No, cuando yo andaba en el mundo, a mí me iba bien, yo ganaba mucho dinero, yo esto, yo lo otro. ¿Podrá darnos Dios comida aquí en el desierto? Y Dios se indignó. Y empezaron a ser mordidos por las serpientes. O sea, una persona que hace eso no tiene conocimiento de Dios. Y de hecho Dios permite que... ¿Quiénes son las serpientes? Los falsos profetas que vienen y se enseñorean de ellos. Y sufren. Entonces ahí donde están sufriendo y están muriendo, vienen y le dicen a Moisés, y Moisés clama al Señor, y Señor, le dicen, ok, ve y haz que hagan una serpiente de bronce, una serpiente brillante. Todo el que la mire vivirá. Esa serpiente de bronce era simbólica de Cristo también. Todo el que la voltea a mirar, porque Cristo mismo lo dice. Y así como en el desierto, es necesario que la serpiente, sea mostrada. O sea, esa serpiente de bronce la levantaban para que el pueblo la mirara. Eso era simbólico de cómo Cristo en el monte donde fue sacrificado, todo el que mire a Cristo Jesús, era simbólico de Cristo, vivirá. Para que ya no siga mordido por las serpientes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las personas que salieron de Egipto? Todas murieron, hermanos, excepto dos. Todas murieron en el desierto. O sea, nunca entendieron los 10 mandamientos. No lo entendieron. Y por eso murieron en el desierto. Ahora, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Sus hijos, los que tenían los menores de 20 años. Entonces, si ellos estuvieron 40 años en el desierto, ¿en dónde nacieron esos niños? En el desierto. Salieron 600,000 hombres, más mujeres y niños. Algo así como 3, 4 millones de personas. Todos esos hombres quedaron postrados en el desierto. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los hijos. O sea, nosotros no podemos entrar. Cristo, el Padre no puede venir a morar a nuestros corazones a menos que nazcamos de nuevo, que nos hagamos niños en el desierto. Cristo lo dice, lo explica bien en Juan 3. Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Cómo nacía de nuevo una persona antes de Cristo? Fíjense, se los voy a explicar así. Los 10 mandamientos tienen que ver con morir a los deseos de este mundo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ve, ya con los 10 mandamientos, ve a la tierra de Canaán y mata a todos. Pero los judíos no entendieron que matar significaba, ve y predícales los 10 mandamientos para que ellos mueran a sus deseos carnales. Yo soy Jehová tu Dios que te saca de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pon tu confianza en mí, no en el dinero, no en tu pariente, no en tu compadre, no en tu esposo, no en tu esposa, no, en nadie. En mí ponla tu confianza. No seas idólatra, pon tu confianza en mí. Habla de un juramento ahí, de no jurar en su nombre, en vano. Y luego guardar el sábado. O sea,
Ustedes van a trabajar 6 días a la semana y el séptimo día descánsenlo. Porque no se trata nada más de trabajar, no. Descansen y dedíquenselo a Él, a Dios. Pero se trataba de morir. ¿Qué es la avaricia? Querer tener cosas del que tiene más. ¿Qué es el adulterio? Eso es adulterio, es idolatría, hermanos. El mirar a la mujer de mi prójimo es idolatría. Porque debemos de morir a las cosas de este mundo. No adorarás a dioses ajenos. El seguir a una mujer, vamos a decir, muy bonita físicamente, es idolatría. El querer tener más dinero es idolatría. La avaricia es idolatría, dice Pablo. Pero ellos nunca lo entendieron. Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque tenían los ojos. Eso nos es dado a nosotros. Y Cristo mismo lo dice. Juan fue el profeta más grande de todos los profetas. Pero un creyente que recibe a Dios en su corazón es más grande que Juan. María, la madre de Jesús, la que llevó en su vientre, dice una mujer: bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y dijo Jesús no dijo que no. El mismo ángel le dijo: bienaventurada María, bienaventurada entre las mujeres. Entonces una mujer cuando dice: bienaventurados los pechos o sea, tu madre que te amamantó, bienaventurada. Y Jesús dijo: antes que mi madre, bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Una persona que escucha la palabra de Dios y recibe al Padre en su corazón es más grande que María. Jesús lo dice. Jesús lo dice. Porque el Padre es más grande que Cristo. Cristo vino en carne, sí, en carne y hueso. Y María lo llevó en su vientre. Pero si tú recibes al Padre en tu corazón, tú eres más grande que María. Ahora, aquí no se trata de hacer comparaciones de yo soy más, yo soy menos. No, es simplemente lo que es, lo que Cristo lo dice por una razón. O sea, en todo caso necesitamos al Padre, pero nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el Hijo dice: el que ame más a su familia o a este mundo, no es digno de mí. Entonces tú no eres digno del Padre, porque no eres digno de Cristo si amas más al mundo que a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay que dicen: ay, mis hijos, ay, mi familia, ay, mi esposa, ay, mi esposo? Y blasfeman contra Dios. Murmuran contra Dios. Como si Dios no les fuera a tomar en cuenta. Es como escupir al cielo. Lo que escupen eventualmente les va a caer en la cara. Ahora, entendiendo esto, hermano, el conocimiento nos lo da Dios. Tampoco podemos, yo no lo estoy diciendo aquí para... Todos son, dice Pablo, Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí comienza la carrera. La carrera comienza con reconocernos que somos pecadores. Ok, somos pecadores. Recibimos el Evangelio. Recibimos a Cristo. Ok. ¿Ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a la tierra prometida. Ya Cristo va con nosotros. Pero necesitamos el amor de nuestro Padre Dios.
Entonces, cuando las personas blasfemaron en contra de Dios, dicen, el que pecara contra mí, en el día del juicio, morirá. Entonces, hay personas cristianas que sí, Cristo va ahí, va de alguna forma siempre pidiendo, pero eventualmente no van a ver a Dios, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dice Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mucha gente dice, ya no le hace, hombre, que no lo vea, no le hace, que... Mucha gente lo dice así como si no, bueno, nosotros vamos a ver a todas estas personas que escupen contra el cielo cuando les venga el castigo. Vamos a explicarlo bíblicamente, hermanos. No se trata de decir, ok, yo creo en Cristo y seguir amando el mundo, hermanos. No. Necesitamos que el amor de Dios esté en nuestros corazones, porque si el amor de Dios no está en nuestros corazones, no podemos amar. No podemos. Necesitamos el amor del Padre en nuestros corazones. Vamos al proceso. Vamos al proceso de cómo llegar ahí, que es mi trabajo. Por eso estoy haciendo este estudio. Lo voy a hacer tal vez en 2. Fíjense bien. 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo. 3. Sea con todos vosotros. Amén. Amén. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Jesús, el Padre y los ángeles. Son 3. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que les estoy predicando. Yo los estoy bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Primero vamos al Antiguo Testamento. ¿Ok? Sabemos, no tengo por qué leérselo, sabemos que el Señor cuando hace el pacto con Moisés y el pueblo les da los 10 mandamientos. Y les dice, cúmplanlos. Si los cumplen, vayan y lean Deuteronomio 28. Ese es el pacto que hace con ellos. Ahí están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si tú obedeces, cumpliendo mis mandamientos, serás bendito tú y hasta 1000 generaciones. El único que ha hecho eso es Cristo. Él se ganó hasta 1000 generaciones. Pero, si no cumples los mandamientos, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengas. Te va a ir de la patada. Vayan y estudienlo, Deuteronomio 28. En Levítico 17, voy a leer del 10 al 16, que eso ya estaba escrito, fue lo que le dijo el Señor de Caín, habla de Caín. Por ejemplo, Caín y Abel, los dos eran religiosos, los dos ofrecieron sacrificio. Lo que ofreció Caín no le agradó a Dios, pero lo que ofreció Abel le agradó a Dios. Simbólicamente, si tú le ofreces al Señor tus obras carnales, no le apetecen. Dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres. Pero todo lo que viene acompañado del Espíritu Santo,
Ese es el verdadero sacrificio que le agrada a Dios. ¿Ok? So, en estos, aquí es en relación a la sangre, que por cierto los testigos de Jehová no entienden estos versículos. Fíjense bien, Levítico 17, vamos a leer del 10 al 16. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, ¿se fijan? ¿Cómo era? Si fuera que tenía que matar a todos, entonces ¿cómo es que hay extranjeros ahí? No, tenían que primero ellos cumplir los 10 mandamientos y luego, así como le dijo a Pedro el Espíritu Santo en Hechos 10. Pedro, mata y come. En el Antiguo Testamento matar era con los 10 mandamientos, con la ley. En el Nuevo Testamento nosotros matamos a las personas predicándoles el Evangelio y que mueran a las cosas de este mundo. Una persona que ya escuchó el Evangelio ya fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús, en el Hijo. Pero le falta al Padre. Le falta al Padre. Que el Padre viva en el corazón de la persona. Fíjense bien cómo lo dice, ahorita antes de llegar al Levítico, porque no les leí el versículo de entrada. Como lo dice Pablo en la carta a la Odisea 3:20, voy a comenzar en el 20. Cuando estuve entre vosotros, laodicenses, me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y les dije, escuchadme, hermanos, Dios es uno, Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor y Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. Fíjense cómo lo dice en relación al templo vivo. Pero que habla acerca de, por ejemplo, aquí Pablo está exhortando a las personas que vienen y quieren hacer, así como en el Antiguo Testamento, edificios. Y eso lo hacen casi todas las denominaciones. Y le llaman templo. Un templo católico. Y luego dicen que ahí está Dios. Fíjense cómo dice Pablo. Les voy a dar en contexto. Dice, ustedes quieren una casa agradable a Dios, así como lo hizo Salomón. Entonces, construid un hospital para los enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos y sordos. Una casa para las viudas y huérfanos y una para los extranjeros accidentados, sin hacer excepción, sean quienes fueran. A todos recíbanlos con alegría y compasión, compartid vuestras bendiciones con ellos, así como el Señor Jesucristo lo ha hecho 2 veces con nosotros, cuando Él ha saciado con la plenitud de su bendición a miles de hambrientos. De esta manera ofreceráis a Él, al único santo, un servicio verdadero y agradable para vuestra propia salvación. Porque Él mismo lo ha recomendado cuando dijo, y lo que hacéis a los más ínfimos de estos pobres, a mí me lo habéis hecho. Si Él en repetidas ocasiones manifestó claramente que es un servicio al agrado de Él, ¿cómo es posible que ustedes queráis uno que es un horror para Él y que le da ascos? Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que tengamos un corazón lleno de amor. O sea, nosotros somos el templo. Que sea lleno de amor en Cristo
Y le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos. Imagínense y fíjense, hay personas que lo hacen, hay sacerdotes católicos, así como lo hay pastores cristianos, protestantes, que les llaman los católicos, que usan esos edificios para ayudar a los pobres. Los hay, hermanos, ¿ok? Yo los he visto. Pero imagínense que todos estos edificios alrededor del mundo, obviamente nadie le gana a la Iglesia Católica en eso. Si hay algo que tiene la Iglesia Católica son templos católicos. Imagínense que todos esos templos le dieran albergue a los homeless. No hubiera personas viviendo en la calle, hermanos. Yo se los aseguro. Pero ¿por qué no tienen ese discernimiento? Precisamente, como les digo, sí hay sacerdotes católicos que sí los hay. Yo los he visto. Pero la mayoría de ellos no lo hacen. Yo recuerdo cuando mi hermano carnal, más chico que yo, me platicó, dice, él, por ejemplo, no quería estar con uno porque dice, yo no quiero estar ahí contigo porque voy a terminar robándote tus cosas para usar droga. Yo mejor me voy porque yo no le quiero robar a mi familia. Digo, bueno, tú quieres andar así. Entonces, un día me platicó, dice, no, dice, bien gacho que se portaron con nosotros, dice, ahí en el templo, era donde yo me congregaba, en un templo católico, donde yo iba a misa. Dice, no, dice, ponen a regar ahí, la gente iba y se acostaba ahí afuera del templo, que tiene pastos, y hay lugar donde cubrirse inclusive del sereno, de la lluvia. Y pusieron los sprinklers. O sea, para que no se durmieran ahí, les prendían el agua. Ahora, no vamos a decir que fue el sacerdote, sino la persona que está trabajando en la jardinería. Pero eso no es de Dios, hermanos. Yo les digo, si ellos tuvieran el conocimiento de Dios, ¿A poco no es mejor? Fíjense, Pablo dice que no se metan con prostitutas, que no saben que ustedes son el templo de Cristo y el que se mete con una prostituta se hacen una sola carne con ella. Ustedes son el templo de Dios. Entonces, fíjense, la falsa doctrina es que una hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Una hostia o yo? Vamos a decir yo, como hombre. ¿Qué es más? ¿Una hostia o yo? Pablo lo dice. Nosotros somos miembros cada uno de la iglesia. Entonces viene una persona, puede venir, yo me acuerdo cuando yo comulgaba, el cuerpo de Cristo, aunque en el fondo el Espíritu Santo nos advierte, hermanos. Yo nunca lo creí, que era Cristo. Nunca lo creí verdaderamente. Yo lo hacía porque pues así lo hacían todos los católicos, pero en realidad la verdad es de que no. Y no es así, el Espíritu me lo dice, no es así. La palabra lo dice. ¿Cómo una craqueta va a ser el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo somos nosotros. O sea, ¿qué cuenta más? ¿Que yo me coma una hostia? ¿O que yo vaya y le ayude a una persona que tiene problemas? ¿Qué cuenta más? ¿Qué no dice Cristo? Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. También dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, ¿que no estuvimos contigo? Cuando no lo hicieron con uno de estos, mis hijos, tampoco lo hicieron conmigo. Ese es el cuerpo de Cristo, hermanos. El cuerpo de Cristo es la gente pobre. Los mancos, los ciegos, esos son el cuerpo de Cristo. Aquí lo está diciendo Pablo. Aquí
Y aquí lo vuelve a decir, o sea, pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios, el Señor en Cristo, y les es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. Por eso, construid de nuevo este templo en vuestro interior espiritualmente y ofrecer en él vivamente al Señor todo el tiempo. Fíjense, Cristo lo dice. Yo digo, bueno, yo nunca lo entendí también porque fue lo primero que a mí me reveló el Señor. Fue lo primerito que yo me revelé. Yo le dije, Señor, ok, yo te voy a servir. Y cuando el Señor, yo le pregunté al Señor porque el Señor me llamaba para que yo le sirviera. Eventualmente le dije, ok, Señor, yo te voy a servir, pero tú sabes que yo soy esclavo del pecado. Y yo no podía dejar el pecado. Entonces, o sea, las mujeres, ese era mi pecado. Yo decía, yo no veo cómo, Señor, yo no quiero ser un hipócrita que te sigo, y luego al ratito vengo y me meto sexualmente con una mujer. Nunca pude. Yo primero quería dejarlo para seguirlo y me dices, tú sígueme. Entonces eventualmente lo seguí. Entonces yo le digo, ok, Señor, ¿y en dónde voy a estudiar? ¿En dónde quieres que estudie teología? Y ahí fue donde me dijo, yo te enseño, yo te voy a enseñar. Entonces le digo, ok. Mi primera pregunta fue, Señor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Pensando yo en denominaciones. Y el Señor, cuando me abrió el entendimiento para entender las Escrituras, fue al siguiente día de que yo le hice la pregunta, eso fue en la noche, 10, 11 de la noche. En la mañana me fui a trabajar y cuando yo iba en camino a las 9 de la mañana, por ahí 9:30 de la mañana, cuando yo iba a la oficina donde yo trabajaba como agente de bienes y raíces, escuché cuando el Señor me dice, el Espíritu me dice, abre la palabra de Dios, abre la Biblia. Y yo dije, ok. Entonces llegué al estacionamiento de las oficinas, de la oficina, entonces ahí yo cargaba mi Biblia conmigo siempre. Entonces, me dice, ábrela. Y lo abrí ahí en Juan, en donde está el testimonio con la mujer samaritana. Y me dijo, lee. Pero ya para eso a mí el Señor, yo entendí que me abrió el entendimiento en mi mente. Yo no lo puedo explicar, yo nomás les puedo decir. Yo lo sentí. Literalmente como el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Y cuando yo leí, la hora viene y ya es cuando dice, los samaritanos adoran a Dios en el monte, en Samaria. Los judíos en Jerusalén, en el templo salomónico. Dice, pero la hora viene y ya es. Resulta que Jesús es el templo del Padre, o sea, Él es el Padre, el Padre, el Espíritu al que nadie puede ver, estaba en Él. Dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en la verdad, y en verdad. Y a tales adoradores busca Dios, que le adoren en espíritu. Y lo entendí, hermanos. Dije, ¿cómo es que nunca lo entendí antes? Y aquí también Pablo dice, Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad, no en un templo salomónico. Nosotros somos el templo de Dios, hermanos. Entonces, Dios es amor. ¿Ok? Ahora sí vamos a Levítico. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguno sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer,
derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, o sea, mientras esté en este mundo en oscuridad. Entonces será limpia, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Saben cómo lo explica Cristo, hermanos? Tan simple. No juzgues. No juzgues. O también está en dos. Primero dice, está escrito ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, o sea, ¿qué mérito tiene que tú ames solamente a los que te hacen bien? ¿Qué no hacen también así los incrédulos? Bendice al que te maldice. ¿Por qué Cristo dice eso? Eso está escrito desde el Génesis, hermano. Cuando Caín mató a Abel, ¿y por qué lo mató? Por celos, por envidia. Entonces, cuando él lo mató, el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí. Dice, yo qué sé dónde está mi hermano. Dice, si viene, cuando miró, le preguntó, dice, si bien hicieras, ¿no anduvieras bien? Dice, por cuanto hiciste esto, vas a llevar tu pecado. Y Caín dijo, vayan y estúdienlo en el Génesis. Y Caín dice, ay Señor, duro es mi castigo, Señor, me van a matar. Donde me vea me van a matar. Y Dios le hace una promesa a Caín, que mató a su hermano. Déjeme, no lo puse, pero déjenme leérselos. Dice, la voz de la sangre en Génesis 4. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea, nunca va a poder recibir a Dios en su corazón, hermanos. Esto es para la iglesia, le estoy traduciendo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, Señor. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare, Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, ¿ok? Esto lo explica Cristo bien. Dice, cuando Jesús sana a una persona, le saca al demonio, el que estaba afligiendo a la persona. Dice, se va y anda por lugares áridos, o sea, en el desierto. O sea, ese demonio no puede entrar en una persona que ya tiene a Cristo, que ya tiene al Padre, al amor, que es Dios, el amor.
No, anda en lugares áridos, o sea, en el desierto, no en la tierra prometida, no en el templo. Ahí no puede entrar. Entonces y ese demonio dice, voy a regresar al lugar y lo voy a encontrar adornado, barrido y adornado. Por ejemplo, a una persona lo sana y le dice, pero no viene solo, viene 7 demonios vienen con él. Ya no viene solo, vienen 7. ¿Cuántos demonios expulsó de María Magdalena? Búsquenlo. Ella quería cumplir los 10 mandamientos, pero no pudo. No pudo. 7 demonios regresaron. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le expulsó todos esos demonios. Entonces, fíjense, sana a una persona inválida, que tenía muchos años inválida. Y cuando lo sana, le dice, ve para allá. Y le preguntan, ¿por qué andas con la camilla a cuestas? ¿Qué no sabes? Es sábado, ¿por qué la llevas a cuestas? No, pues el que me sanó me dijo que la llevara. ¿Y quién fue el que te dijo eso? Pero ya Jesús se había apartado. Después se la encuentra. Y Jesús le dijo, no peques más, para que no te pase una cosa peor. O sea, ya cuando Cristo nos sana, hermanos, nos saca de Egipto, no peques más. Porque si en Egipto los tenía el faraón trabajando ahí y los puso a trabajar los 7 días a la semana, si pecas contra Dios, ¿y cuál es el pecado? Primero la incredulidad. Y luego, por la incredulidad que viene, pues no va a respetar a su hermano. Vayan y vean ahí. Los adulterios es típico. Dice, no hombre, andan ahí como caballos relinchando cada uno tras la mujer de su prójimo. No están amando. Por incrédulos, no creen en mí. Entonces, los Caínes, hermano, siempre nos van a perseguir. Tengan en cuenta eso. Pero no debemos de maldecirlos. No debemos de maldecirlos. Cuando Caín venga y te abofetee en una mejilla, ponle la otra. Fíjense, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Vamos a decir, los Caínes nos los vamos a encontrar en la iglesia, hermanos. En la iglesia. Por ejemplo, les voy a compartir otra cosa que el Señor me mostró en un sueño también, que para mí era profético. Vengo yo caminando y para llegar a un lugar yo me tuve que subir, literalmente tuve que así como escalar un santuario. Y sobre todo era guadalupano. Y el Señor me lo mostró, por ejemplo, ahí donde yo crecí, el santuario que yo conocía, ahí fue levantado en honor a la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Entonces, cuando yo venía caminando, y entiendo lo que es venir caminando en esta vida, predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y sobre todo, predicando al Padre, para que las personas reciban en su corazón al Padre. De alguna forma, cuando yo andaba escalando el santuario, mucha gente se enojó conmigo, sobre todo
los que tienden a adorar a la Virgen, porque dicen que no la adoran, pero sí es adoración. Es adoración. Y me querían matar. Me querían matar. ¿Cómo te atreves tú a profanar el templo de nosotros? Entonces yo les dije, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo. Entonces yo lo meditaba. Yo digo, bueno, me está hablando el Señor. Bueno, ahorita entiendo por qué ya hay mucha gente. Y fíjense, en mi familia, lo que yo no sabía era de que eran familiares míos, que de alguna forma ¿cuál es la palabra? Me aborrecen, porque yo ando profanando su templo. Resulta que yo predico a Cristo. Tengo conocimiento de la palabra de Dios. Y les digo, honra al Padre, honrando a Cristo. María no se va a enojar, no te enojes. Pero sí se enojan. Se enojan. Les rechinan los dientes. Así está escrito. Se enojan, en su corazón se enojan. ¿Por qué se enojan? Ahora, acuérdense, nuestra lucha no es contra personas, no son mis hermanos, son demonios. Son los demonios que tienen esclavizados a mi familia. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pues yo no voy a maldecir a mis hermanos. Pero es típico que Caín siempre va a estar hablando mal de Abel. Y por consecuencia, les va mal. Les va mal. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende, hermanos, ver cuando a alguno de mi familia le llega el castigo de Dios. Porque el amor del Padre no está en ellos. ¿Por qué? Porque está negando a Cristo. Ahora, ¿puede un santo pedir o interferir por la salvación de alguien? Fíjense bien, sí se puede. Pero fíjense cómo es. Pedro, que era santo, y nosotros somos santificados por la palabra, todo aquel que llamó a Cristo a servir en el templo, Él nos santifica. Pero ¿cómo es que nosotros le ayudamos a nuestros hermanos para que lleguen al Padre? Bueno, de acuerdo al ministerio que Dios nos da. Pero no se trata que una persona, por ejemplo, venga y me diga, oiga, déjenme exagerar, San Luis, pídale al Padre por mí. Fíjense cómo dice Pablo. Pablo dice, oren por mí para que se me abran las puertas a donde yo llevo el evangelio. Es bíblico que debemos de ser uno. Si Pablo anda llevando el evangelio y si Esteban anda cuidando de las viudas, debemos de orar unos por otros. Eso es bíblico. Pero aquí está la diferencia. Una cosa es que entre nosotros seamos uno, y otra cosa es en venir y pedirle espiritualmente a María cuando tenemos entrada directamente al cielo a través de Cristo Jesús. Entonces yo le digo a las personas,
Yo le pido directamente a mi Padre. Yo tengo acceso al cielo con mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo hago la oración. Los ángeles llevan mis oraciones al cielo. Y si yo estoy sometido a la voluntad de mi Padre, yo le digo, Padre, yo le pido por esto, por esto, por esto. Pero usted es Dios, usted lo conoce todo. Hágase su voluntad. Yo le pido por esto, esto y esto. Hágase su voluntad, porque es obvio que usted tiene más. O sea, yo cómo voy a tener el conocimiento de saber todo lo bueno. Entonces, siempre va a haber personas, hermanos, que nos van a tratar mal, comenzando con la familia. Que no les venga de sorpresa. A Jesús lo persiguieron. ¿Y quiénes fueron los que lo persiguieron? Comenzando con sus propios hermanos, hijos de María. Sus hermanos le dicen, está la fiesta, ¿por qué no vas a la fiesta? Para que te des a conocer ahí. Le dicen sus hermanos. Dice Jesús, vayan ustedes, vayan ustedes. Y luego ahí dice, y Jesús fue después. Pero en realidad sus hermanos no creían en él como el Mesías. Nadie es profeta en su tierra. Nadie lo es, hermano. Entonces acuérdense de eso. Pero es obvio que Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia. Y de nuestra familia, pero a cada quien en su momento. Por ejemplo, un día el Señor me dijo, ora por tus sobrinos, hijos de una hermana mía, porque uno de ellos era como un hijo para mí. Me dijo, ora por ellos. Porque él se quería venir a vivir conmigo y él no andaba bien. Y yo no le pregunté. Él cuando me habló me dijo, tío, ¿me puedo ir con usted? Le digo, sí, mijo, véngase. Y después el espíritu vamos a decir que yo le dije, ay, padre, nunca le pregunté a usted lo que usted... A lo mejor mi sobrino puede ser una piedra de tropiezo para que yo no predique la palabra de Dios. Le digo, perdóneme, padre, porque ni siquiera le consulté. Ya el Señor me había dicho como 3 meses antes que orara por todos, no nomás por él, por todos mis sobrinos. Mi sobrino se iba a venir a vivir conmigo. Entonces yo lo estaba esperando que llegara. Yo estuve orando por él como 3 meses antes, siempre por él y por sus hermanos. Y como no llegaba, bueno, eventualmente mi hermana me habló y me dijo, mi sobrino murió. Y yo le dije, entonces entendí, dije, está bien, Señor. El Señor no me dijo, tu sobrino se va a morir, no me lo dijo así, me dijo, ora por ellos. Y Él sabe el amor que yo le tenía, sobre todo a mi sobrino, que había crecido conmigo como un hijo. Entonces, yo digo, está bien, Señor. Así como lo hizo por por ejemplo, con uno de mis hermanos, yo fui y el Señor me mostró algo en relación a él, de que él podría caer en un gran infierno. O sea, hermano, vengo en paz, pero vengo a decirte, ponte cuentas con el Señor, mira, déjate comparto. Y no, a mí no me vengas acá, que yo soy católico. No me lo dijo así. Yo sabía lo que le venía. Exactamente que no. Bueno, eventualmente le diagnosticaron cáncer. Hace días platicaba yo con él y trataba yo de... Y ya francamente me digo, ¿sabes qué? A mí no me hables de tu... ¿Cómo me dice? De tu secta. Tú eres de una secta. Yo soy católico, a mí no me vengas a hablar de tu secta. Así me lo dice. Yo sé lo que es. Ahora, él quiere hacer la voluntad de Padre de acuerdo a lo que le están enseñando allá. Digo, bueno.
Eso pudiera ser que mi hermano no va a ser sanado de su cáncer, porque está negando a Cristo. Pero por el otro lado yo le digo, Señor, usted tenga cuidado de mi hermano, hágase de acuerdo a su voluntad. Para que el Señor lo pueda sanar, necesita reconocerse pecador. Entonces yo le predico el Evangelio y le digo cómo llegar para que Jesús lo sane y él no quiere. Él no quiere. También no me sorprendería que muriera. Eventualmente todos nos vamos a morir. Pero yo digo, hermanos, esto es serio, hermanos. Entonces, está escrito. Si una persona, ya sea hermano carnal o sea hermano en la iglesia, se expresa así de alguien que el Señor puso para llevar, en mi caso, el mensaje de esperanza, y se expresa así, es un Caín. Y es un maldito. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces fíjense, el que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso señal. Ahora Caín tuvo un hijo, nieto, bisnieto y eventual uno de su descendencia. Ahí léalo en Génesis 4, en el 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cuántas veces debes de perdonar a Caín? Dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y le dice Jesús, Pedro, hasta 70 veces 7, porque así está escrito en el libro de Génesis. Caín va a ser el mensajero de Satanás que te va a bofetear y debes de ponerle en la otra mejilla. No lo maldigas. A Caín lo juzga Dios, no nosotros. Ahora, pero si mi hermano viene y se disculpa conmigo, él trata de estar bien conmigo, así como yo también con él. El corazón solamente de él, solamente lo conoce Dios. Yo lo único que sé es de que yo sabía que iba a caer en un gran sufrimiento. Yo ya lo sabía. ¿Por qué? Por rechazar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se recibe yendo a misa, hermanos. Sí, la primera parte sí, por hablar. Por ejemplo, cuando yo fui a misa, cuando yo iba a misa, yo escuchaba de Cristo. Me hablaron de Cristo. Y yo honro a los que me hablaron de Cristo. Ahí está Dios, sí, ahí está Cristo. Pero Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, fíjense bien, hermanos. Aquí tampoco yo les estoy diciendo para que vayan y critiquen a los católicos. No, no se trata de eso. Se trata de recibir el amor de Dios en nuestros corazones. Y debemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga algún teólogo. Yo siempre les estoy hablando con la palabra de Dios. Les estoy leyendo la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que eventualmente entremos a la tierra prometida? Este es el proceso. No comeremos
sangre. O sea, debemos de tener cuidado de juzgar. Ya tenemos a Cristo, ok, ahora vamos a amar a nuestros hermanos. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a amar a nuestros hermanos. Pero todo comienza con seguir a Cristo. Ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. So, tienes que seguir a Jesús, a servir a Jesús con tu corazón, con tu corazón. Tú debes de anhelar servir y tú eventualmente el Señor, porque acuérdense, no es que yo quise seguir a Cristo, no, Él fue el que me llamó para servirle. Pero, ¿a poco tú no puedes? Por ejemplo, cuando el hermano de Pedro vino y le dijo, hemos encontrado al Mesías, él rápido fue. Entonces, Cristo no dijo, vayan y háblenle a Panchito para que me sirva. No, Panchito, o sea, los discípulos siempre se los encontró delante de él. O sea, tú te tienes que acercar al trono de Dios. Señor, aquí estoy, Señor. Señor, Señor, yo no soy nadie, Señor, pero si a ti te place, Señor, yo te quiero servir con mi corazón. Enséñame. Y Él simplemente te puede decir, sígueme. Pero ya Él había determinado antes de que tú le pidieras. ¿A quiénes son a los que llama Cristo? Ya estaba escrito. Él mismo lo dice. Este estudio, como yo les dije, lo vamos a hacer en dos, probablemente en tres partes. Si yo solamente les quiero dar este versículo. Primera de Juan 3, 18 al 24, para terminar la primera parte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, o nos redarguye, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense bien, y estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está el primero, que creamos, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Debemos de amar, hermanos. Entonces todo debe de comenzar con ese anhelo de amar, y amar es perdonar, aunque no lo sientas, Fíjense, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Debemos de amar a los Caínes, hermanos. Debemos de amar a los que siguen a Cristo, pero también debemos de amar a los incrédulos, a todos. Pero,
es poco a poco, vamos creciendo, vamos muriendo a los deseos de este. Ya somos justificados en Cristo Jesús, nunca se les olvide eso. Somos justificados en Cristo Jesús y ninguna condenación hay en contra de nosotros. Nos va a ir bien, hermano, nos va a ir bien. Ya una vez que tenemos el entendimiento. Entonces va a haber situaciones en donde nos van a perseguir, nos van a aborrecer, nos van a dar la vuelta. Gócense, gócense. Y no maldigan a los que los tratan mal, bendíganlos. Y en la palabra de Dios dice de que esas personas, incluyendo tu familia, que te desprecian, ellos mismos van a venir a ti pidiéndote que ruegues por ellos. Así, no hay de otra manera. Por eso yo les digo, si su familia, comenzando con su familia, sus amigos, se burlan de ustedes y eventualmente ellos son castigados por Dios por el trato que ellos les hacen a ustedes, no se agarren, ándele para que se le quite. No, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si en el corazón de una persona hace eso, el amor de Dios no está en él. El amor de Dios no está en él o en ella. No. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Y debemos de amar a todos, sin excepción. Ok, continuamos con la segunda parte. La paz de Cristo esté con ustedes.